La genealogía de la moral, por Friedrich Nietzsche, 65, Tratado tercero. ¿Qué significan los ideales ascéticos? 15. Si se ha comprendido en toda su profundidad, y yo exijo que precisamente aquí se cabe hondo, se comprenda con hondura, hasta qué punto la tarea de los sanos no puede consistir, de ninguna manera, en cuidar enfermos, en sanar enfermos. Se habrá comprendido también con ello una necesidad más, la necesidad de que haya médicos y enfermeros que estén ellos mismos enfermos. Y ahora ya tenemos y aferramos con ambas manos el sentido del sacerdote ascético. A este hemos de considerarlo como el predestinado salvador, pastor y defensor del rebaño enfermo. Solo así comprendemos su enorme misión histórica. El dominio sobre quienes sufren es su reino, y a ese dominio le conduce su instinto. En él tiene su arte más propia, su maestría, su especie de felicidad. Él mismo tiene que estar enfermo, tiene que estar emparentado de raíz con los enfermos y tarados, para entenderlos, para entenderse con ellos. Pero también tiene que ser fuerte, ser más señor de sí que de los demás, es decir, mantener intacta su voluntad de poder, para tener la confianza y el miedo de los enfermos, para poder ser para ellos sostén, resistencia, apoyo, exigencia, azote, tirano, Dios. Él tiene que defenderlo, a ese rebaño suyo. ¿Contra quién? Contra los sanos, no hay duda, y también contra la envidia respecto a los sanos. Tiene que ser el natural antagonista y despreciador de toda salud y potencialidad rudas, tempestuosas, desenfrenadas, duras, violentas, propias de animales rapaces. El sacerdote es la forma primera del animal más delicado, al que le resulta más fácil despreciar que odiar. No estará dispensado de hacer la guerra a los animales rapaces, una guerra más de la astucia, del espíritu, que de la violencia, como es obvio. Para ello tendrá necesidad a veces de forjar dentro de sí casi un tipo nuevo de animal rapaz, o al menos de pasar por tal, una nueva terribilidad animal, en la que el oso polar, el elástico, frío, expectante leopardo y, en no menor medida, el zorro, parecen asociados a una unidad tan atrayente como terrorífica. Suponiendo que la necesidad le fuerce, el sacerdote aparecerá en medio de las demás especies de animales rapaces osunamente serio, respetable, inteligente, frío, superior por sus engaños, como heraldo y portavoz de potestades más misteriosas, decidido a sembrar en este terreno, allí donde le sea posible, sufrimiento, discordia, autocontradicción, y, demasiado seguro de su arte, a hacerse en todo momento dueño de los que sufren. Trae consigo ungüentos y bálsamos, no hay duda, mas para ser médico tiene necesidad de herir antes. Mientras calma el dolor producido por la herida, envenena al mismo tiempo esta. Pues de esto, sobre todo, entiende este encantador y domador de animales rapaces, a cuyo alrededor todo lo sano se vuelve necesariamente enfermo, y todo lo enfermo se vuelve necesariamente manso. De hecho, defiende bastante bien a su rebaño enfermo. Este extraño pastor lo defiende también contra sí mismo, contra la depravación, la malignidad, la malevolencia que en el rebaño mismo arden bajo las cenizas, y contra las demás cosas que le son comunes a todos los pacientes y enfermos. Combate de manera inteligente, dura y secreta contra la anarquía y la autodisolución, en todo tiempo germinantes dentro del rebaño, en el cual se va constantemente amontonando esa peligrosísima materia detonante y explosiva, el resentimiento. Quitar su carga a esa materia explosiva, de modo que no haga soltar por el aire ni al rebaño ni al pastor, tal es su auténtica habilidad y también su suprema utilidad. Si se quisiera compendiar en una fórmula brevísima el valor de la existencia sacerdotal, habría que decir sin más: el sacerdote es el que modifica la dirección del resentimiento. Todo el que sufre busca instintivamente, en efecto, una causa de su padecer, o, dicho con más precisión, un causante, o, expresado con mayor exactitud,
un causante responsable, susceptible de sufrir. En una palabra, algo vivo sobre lo que poder desahogar, con cualquier pretexto, en la realidad o en efigie sus afectos. Pues el desahogo de los afectos es el máximo intento de alivio, es decir, de aturdimiento del que sufre, su involuntariamente anhelado narcótico contra tormentos de toda índole. La verdadera causalidad fisiológica del resentimiento, de la venganza y de sus fines y de sus afines se ha de encontrar, según yo sospecho, únicamente en esto, es decir, en una apetencia de amortiguar el dolor por vía afectiva. De ordinario se busca esa causalidad, muy erradamente a mi parecer, en el contragolpe defensivo, en una mera medida protectora de la reacción, en un movimiento reflejo, ejecutado al parecer, una lesión y una amenaza súbitas, análogo al que todavía ejecuta una rana decapitada para escapar a un ácido cáustico. Pero la diferencia es fundamental. En un caso se quiere impedir el continuar recibiendo daño. En el otro se quiere adormecer un dolor torturante, secreto, progresivamente intolerable, mediante una emoción más violenta, sea de la especie que sea, y expulsarlo, al menos por el momento, de la conciencia. Para ello se necesita un afecto lo más salvaje posible, y, para excitarlo, el primero y mejor de los pretextos. Alguien tiene que ser culpable de que yo me encuentre mal. Esta especie de raciocinio es propia de todos los enfermizos, y ello tanto más cuanto más se les oculta la verdadera causa de su sentirse mal, la causa fisiológica. Esta puede residir, por ejemplo, en una lesión del nervus sympathicus, o en una anormal secreción de bilis, o en una pobreza de sulfatos y de fosfatos en la sangre, o en estados de opresión del bajo vientre que congestionan la circulación de la sangre, o en una degeneración de los ovarios y cosas parecidas. Los que sufren tienen, todos ellos, una espantosa predisposición y capacidad de inventar pretextos para efectos dolorosos. Disfrutan ya con sus suspicacias, con su cavilar sobre ruindades y aparentes perjuicios. Revuelven las entrañas de su pasado y de su presente en busca de oscuras y ambiguas historias, donde poder entregarse al goce de una sospecha torturadora y embriagarse con el propio veneno de la maldad. Abren las más viejas heridas, sangran por cicatrices curadas mucho tiempo antes, convierten en malhechores al amigo, a la mujer, al hijo y a todo lo que se encuentra cerca de ellos. Yo sufro. Alguien tiene que ser culpable de esto. Así piensa toda oveja enfermiza. Pero su pastor, el sacerdote ascético, le dice: está bien, oveja mía, alguien tiene que ser culpable de esto, pero tú misma eres ese alguien, tú misma eres la única culpable de esto, tú misma eres la única culpable de ti. Esto es bastante audaz, bastante falso, pero con ello se ha conseguido al menos una cosa. Con ello, la dirección del resentimiento, como hemos dicho, queda cambiada.